Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Le hemos titulado al tema de esta predicación, Resultado de las pruebas. Vamos a tomar el Salmo 27, 6 versículos de este maravilloso Salmo, en la cual vamos a estar reflexionando en algunos con mayor énfasis de los versículos que vamos a leer. Y la idea es dejar en cada uno de los presentes, como los que estén sintonizando Canaán Radio o TV Canaán, dejar una idea más clara de lo que hemos leído o entendido en cuanto a estos 6 versículos. La palabra bendita de nuestro Dios dice en el Salmo 27, versículo 1 al 6, Jehová es mi luz y mi salvación. Y una interrogante es, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y otra interrogante, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Le decimos una vez más, Padre, estamos en tu presencia, suplicando una vez más tu gracia, tu misericordia, Señor, la autoridad espiritual que necesitamos para comunicar tu palabra, Señor, para ser bendecidos conforme tu infinita y santa misericordia. Sean benditos los hogares, sean benditas las familias, Señor, que están viendo o escuchando esta programación. Señor, edifícanos conforme tu amor, conforme la infinita misericordia. Bendícenos, Señor, en esta preciosa mañana. Que tu palabra sea un aliento, que tu palabra, Señor, sea una multivitamina espiritual para ser fortalecidos una vez más con la grandeza de tu misericordia. Amén. Allá por los años 80, en las predicaciones que escuchábamos, lo que ya éramos cristianos en ese tiempo, hubo un gran énfasis en el tema de la palabra logos y la palabra rema. Logos, la palabra escrita, la palabra revelada de Dios para su pueblo. El rema, palabra hablada específica para los momentos difíciles de cada persona. Todos tenemos diferentes circunstancias
podemos estar viviendo en la misma situación, pero el ánimo, la convicción de fe, la relación con nuestro Dios puede cambiar todas las formas. Por eso Dios tiene una palabra específica, que es la palabra escrita, la palabra revelada en el capítulo 1, versículo 1 de Juan. Y esa palabra es la que nos debe de, hermanos, tener una convicción de lo que es la realidad de la palabra de nuestro Dios. Sabemos y hemos estado diciendo por la radio a todas las personas que han estado en sintonía de Canaán Radio las dificultades que hemos tenido en el edificio y que hemos improvisado este pequeño salón, este santuario del Ministerio Resplandece, para poder llevar a cabo esta transmisión. Y qué bueno que tenemos acá a los pastores de zona, a los supervisores de sector. Gracias por aceptar cada uno la invitación. Y repitiendo el tema, resultado de las pruebas. Cuando nos viene una dificultad, hay varias formas de manifestar nuestro sentir y a veces poderlo decir. Cuando a alguien le viene un problema serio, se puede sentir frustrado, fracasado, triste, y le puede quedar como un remanente de vivirse lamentando, de vivirse preocupando y quizás hasta culpándose a sí mismo por los problemas que ha enfrentado. Pero esta mañana quisiéramos que aprendiéramos de las palabras de David, buscando cómo investigar la edad que pudo haber tenido David cuando escribió el Salmo 27. Y casi nadie puede dar fechas ni aproximaciones, sino varios afirman que David tuvo que haber tenido ya la experiencia de haber tenido las grandes dificultades y poder contar, poder manifestar cómo Dios lo había librado, cómo Dios había estado con él, cómo Dios lo había impulsado, porque a la edad que David se enfrentó a Goliat, no se puede decir que era un hombre de profunda oración, como dice de Daniel, que oraba y que inclinaba su rostro y levantaba sus manos, y que muchos daban testimonio de que él hacía eso. De David no se dice eso, era un muchachito nada más. Y la Biblia dice que él proclama: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Hermanos, en cuanto a cada uno de nosotros que hemos leído, que conocemos la palabra, tenemos que tener el cuidado de no solamente leerlo como una novela de romántica o una novela de consolación o palabras simples como que si fuera psicología o filosofía. No, dice David: Jehová es mi luz. Ahora, notemos, hermano, si lo vamos a leer simplemente o podemos captar un poquito de cómo David lo pudo haber dicho. No creo que lo haya dicho él solo: Jehová es mi luz, y la mente en una gran oscuridad. Jehová es la fortaleza de mi vida y su cuerpo temblando de aflicción. Yo lo quiero tomar y quiero dejar este mensaje para que lo tomemos de otra manera. Jehová es mi luz. Él es mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él es el bendito. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y me gusta esa palabra que dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero vuelvo a repetir: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si estamos desgraciados en la mente, estamos desgraciados en el corazón. Y vamos a tener ese sentimiento de conmiseración. ¿Por qué no decir: pueblo de Dios soy? Él es mi luz, Él es mi salvador, Él es el Todopoderoso. A veces, hermano, la gente puede traer palabras negativas
y bien cargadas con una influencia. Y si es un viejo hablándole a un joven, yo sé por qué te digo, porque yo he vivido los años. Y mire, jamás pongamos atención a la vida de un señor, de una persona que ya corrieron sus años, y porque él anda en la vil desgracia, en la vil miseria, en la vil street, él va a saber por qué me lo dice. Tenemos que cambiarle sentido. Jehová es mi luz y Él es mi salvación. Y la pregunta, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De las circunstancias? ¿De la aflicción? ¿De la enfermedad? ¿De la pobreza? ¿De la persecución? ¿De quién temeré? Y dice la respuesta, Jehová es la fortaleza de mi vida. Dios nos fortalece, Dios nos consuela, Dios nos provee. Y los ejemplos son, hermano, como cuando Elías estaba triste y al mismo tiempo él sabía quién era Dios y habla con Dios y le dice, solo yo he quedado. Como quien dice, la última Coca-Cola en el desierto. Y Dios le responde, no, estás equivocado. Tú no estás solo. Hay mucha gente. Hay una gran cantidad de gente clamando que tú no los oyes, no los ves, pero yo los estoy viendo y yo los estoy escuchando. Por eso dice, ¿de quién he de atemorizarme? Y mire, el grupo de personas, podríamos decir, influenciados por el demonio, cuando se juntaron contra mí los malignos. Él no veía solo a Saúl, que iba a la cabeza de su persecución principal cuando no era rey. Él no veía, él dice los malignos. ¿Por qué? Porque Saúl daba orden y seguía el escuadrón de Saúl a perseguir a David, persiguiéndolo. Y luego dice, se juntaron contra mí no solo para decirme cosas, no solo para darme un mensaje negativo. El rey te odia, el rey no te quiere. El rey, no, dice que se juntaron contra él los malignos y luego dice sus angustiadores y enemigos para comer mis carnes, para destruirme, para devorarme. Hermano, ninguna persona usada por el maligno nos va a traer buenas noticias ni va a estar deseando lo mejor para nosotros. Va a desear lo peor. Por eso, de las convicciones que vemos, debemos de aprender nosotros de David. La Biblia dice en el capítulo 24 del libro de los Salmos, donde está diciendo quién es el dueño de todo, quién es el dueño de los Estados Unidos, quién es el dueño de los países de Latinoamérica, quién es el dueño de los continentes. Dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y dice también el mundo y los que en él habitan. ¿Y con qué derecho dice la palabra de Dios? ¿Con qué autoridad dice Dios esto? Porque él la fundó sobre los mares. Hace poco escuché una noticia que en toda la costa del Pacífico, de Guatemala, de Veracruz, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dice que la tierra se ha dañado por los movimientos telúricos. El agua salada ha contaminado gran parte de toda la parte costera. Y dice que el agua se ha vuelto agria. La que antes, cuando yo era niño, tomábamos de esa agua de los pozos, un agua bien dulce, bien deliciosa. Pero ahora no se puede. Esa agua tiene una capa que se ha revuelto con un material como que si fuera azufre. Entonces, dice la Biblia que Dios fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hermano, las dificultades que vamos a tener, estas, como la que estamos enfrentando, puede ser una. Pero si vamos a hablar de manera familiar, hay familias que están angustiadas, están desesperadas, están tristes,
están pensando qué vamos a hacer. Y por eso en este capítulo 27 del libro de los Salmos, David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y que no es lo mismo, dice, verla venir que platicar con ella. A veces uno puede dar el consejo de la palabra a las personas para alentarnos, pero ¿cómo lo va a tomar? Tenemos que tomarlo como David lo había experimentado, como David sentía que Dios estaba con él. Por eso dice la Escritura que con toda certeza dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tenemos, hermano, que tener estas convicciones, esta firmeza de que Dios está con nosotros. Y aunque acampe lo que quiera acampar, pues hace unos meses yo iba sobre la Georgia, aquí cerca en Silver Spring, y escuché que había un gran escándalo porque las autoridades de migración estaban deteniendo los vehículos. Y yo dije, bueno, voy a ayudar a algunas personas, si puedo hacerlo. Y de hecho me dediqué a ayudarles y les serví para poderlos transportar. Hermano, el temor es normal, pero el cuidado y la convicción de nuestra fe es la que puede cambiar las circunstancias. Dice también David: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay guerras espirituales. Hay guerras en el interior del corazón. Hay guerras en la mente. Hay guerras, hermano, que afectan todo nuestro cuerpo. Aunque no oigamos disparos, aunque no oigamos explosiones. Pero ante toda esa guerra, ante todas esas cosas, nosotros tenemos que tomar qué vamos a hacer, cómo vamos a accionar. Porque hay muchas formas de reaccionar. ¿Me voy a esconder? ¿Voy a correr aquí? ¿Voy a hacer allá? ¿Voy a tomar esta decisión? David enseña en este salmo y dice: una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he suplicado. En mi oración tengo que proclamar, y eso tenemos que buscar. Dice David: una cosa he demandado, una cosa he pedido, y esta buscaré. ¿Y cuál es esa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Este es el propósito de un siervo de Dios. Una cosa tenemos que hacer primero, antes que todo: encerrarnos, clamar, suplicar, orar, pedir al Dios de los dioses, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que envió a su Hijo amado para comprar la iglesia. Como dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice que los que estamos al servicio del Señor, que lo hagamos con mucho cuidado, con mucha diligencia, con mucha atención, porque es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Él la compró. Todos los miembros del cuerpo de Cristo hemos sido comprados, hemos sido adquiridos con el precio de su preciosa sangre. Porque la sangre bendita, la sangre sagrada que fue derramada en la cruz del Calvario, es la única que nos limpia de todo pecado. Y por estar limpios de todo pecado, tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y podemos clamar a nuestro Padre, porque todo lo que pidiéramos a Él sería hecho por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En el capítulo 46 están los descendientes de Coré diciendo unas verdades que nos deben de alimentar nuestra alma. Dice la descendencia de Coré, que este salmo se le atribuye a los hijos de Coré. Algo aprendieron de la convicción de David. Algo les quedó grabado en su corazón y en su mente de lo que David decía con certeza: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, qué bonito que ahora que nos sintamos atribulados por las razones que sean, por las condiciones que sean, podamos proclamar en la habitación, en el vehículo o a donde quiera que estemos: Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, y esta tribulación que estoy enfrentando, sé que no estoy solo, tú estás conmigo. El ambiente puede cambiar. El sentir de cada uno de nosotros puede hacernos sentir diferentes. Porque dice: por tanto, no temeremos. Y oiga bien: aunque las tierras sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuál es el problema? A veces, hermano, una noticia hemos leído en las redes sociales y dice la gente: ay, yo por eso no veo noticias porque me pongo mal. Si la guerra no es contra mí. La guerra no ha venido todavía. A veces como que somos creyentes, pero solamente con la boca, y no hay una convicción en el corazón. Cuando le digo esto, viene a la memoria que se estaban preparando unos soldados reclutas para ir a los operativos donde se estaban dando los primeros enfrentamientos de la guerra civil en El Salvador a finales de los años 70. Habían varios soldados que nosotros decimos en buen salvadoreño, quizás también en Guatemala, en Honduras, muchos países se puede decir lo mismo: bien gallones, ¿verdad? Hay gente bien así, bien, ¿y qué pues? Y aquí y allá. Y yo veía 2 o 3 soldados y me decía uno de los instructores: ¿y usted qué piensa? ¿Cómo? Le digo yo: ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver. Y cuando íbamos a uno de los primeros operativos que se estaban dando y empezaron a tronar las balas, hermano, pobrecitos los muchachos. Como que el uniforme les había hecho daño y realmente no habían adquirido el valor y el coraje que se les trataba de infundir en los entrenamientos. Y en el ejército se cantaba una canción que decía: te metiste a soldado y ahora tienes que aprender a trotar para comer, a tratar para dormir y todo. Pero si monja quieres ser, decía el canto, a un convento tienes que ir a rezar para comer, a rezar para dormir. Hermano, la vida del cristiano es de 1000 batallas. Si se acabaron 1000, vienen otras 1000. Se acabó un problema y viene otro problema. Aquí lo acabamos de experimentar. El domingo anterior estaba difícil, complicado, pero el edificio estaba sano. Y se trabajó todos los días de la semana gracias a los hermanos que prestaron sus maquinarias. Y el edificio y los accesos los tenemos bien limpios, como que si no ha habido nada. Y el viernes viene el problema. Yo, a la verdad, me puse triste, me puse un poco melancólico y como con sentimientos encontrados y pensando en los daños y en el gran gasto para poder reacondicionar la parte baja del edificio. Pero hubieron voces de hermanos que me dijeron: Dios tiene el control. Tranquilo, pastor. Esto va a pasar. Y hubo alguien que me dijo: hermano, según el testimonio del Ministerio Canaán, en peores situaciones, en peores circunstancias, quizás hemos estado. De esta también nos va a sacar el Señor. También nos va a sacar el Señor. Así que le decimos a cualquiera de las familias
que diga, ¿y qué va a pasar si me agarran? ¿Y qué va a pasar por esto? ¿Y qué va a pasar lo otro? Dios tiene el control y tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo. La descendencia de Coré va más allá de que se traspasen los montes al corazón del mar, porque dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué terrible una situación así. Pero Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene el poder y conforme su gracia y su misericordia, Él está con nosotros. Iglesia de Cristo Jesús. Hay gente que a veces generaliza y a veces dice, la iglesia evangélica ya no predica como predicaban antes. Depende quién sea, que ha pensado en las cosas materiales, que se ha ido por lo social, que se ha ido por las luces, que se ha ido por los bailes. Canaán ha predicado y por la gracia y misericordia de Dios seguiremos predicando la Biblia. La Biblia, ¿por qué? Porque es la única que nos alienta, es la única que nos fortalece, es la única que nos va a exhortar y nos va a confrontar para que podamos hacerle frente al enemigo. Me gusta, hermano, leer cuando David, algunos creen que estaba en su temprana juventud, cuando se enfrentó a ese gran gigante llamado Goliat. De ese coraje, de esa, de esa fe, de esa seguridad, de esa convicción, tenemos que aprender nosotros, hermano. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Vemos la multitud de filisteos, que yo creo que gritaban, acábalo, mátalo, destrúyelo. ¿Qué va a hacer ese niño? ¿Qué va a hacer ese aquí? Hermanos, el diablo tiene ese vocabulario de menospreciar sin saber quiénes tenemos que ser. Es normal, es normal. Y lo hemos testificado, porque voces a gritos, cuando Canaán estaba naciendo, no vino directamente del diablo como monstruo o como la figurita del tridente y de rojo. No, vino de un pastor. Y me dijo la verdad, fíjese. Me dijo, eres mojado. No tenés gente. No sabes inglés. No tenés teología. Hermano, yo conozco gente que tiene tantos títulos de teología, que tiene todo prácticamente a sus pies. Pero vaya a oírlos hablar, tienen un vocabulario que da tristeza oírlo. Y a esa gente, hermano, que nos dé alergia espiritual para no acercarnos a ellos. Porque si le hubiéramos creído a este pastor, no hubiéramos hecho nada. Pero Dios quería glorificarse. Dios quería levantar, hermano, siervos y siervas para glorificar su nombre. Y me alegro con mucho gozo de que tantas familias estén en los diferentes hogares, hermano, y ustedes aquí presentes para que recibamos esta palabra como la expresa David. Aleluya. Dice el Señor en esta porción que estamos leyendo en el Salmo 27. Salmo 27. Estamos en el versículo 5 y dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él, yo lo he escrito acá en mi bosquejo, Él, con E y L mayúscula. Él, el Todopoderoso. Él
el que nunca deja de ser misericordioso. Él, el que no falla en sus promesas. Él, el que nos guarda. Él, el que nos ciñe de poder. Él, el que hace, hermano, que el enemigo huya, que el enemigo no le pueda hacer frente. Por eso el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo, y como un hombre experimentado en la fe, habiendo estado por diferentes crisis y habiendo triunfado en las diferentes batallas, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Antes de leer esta porción, los hermanos comunicadores de Canaán Radio estaban motivando a la membresía de que estuvieran en la sala, que desayunaran, que tomaran cafecito y que se pusieran con la Biblia y con cuaderno en mano para escribir algo que les llamara la atención. Y yo quiero que, así como dijo David, una cosa he demandado, una cosa es suplicado. Entonces Pablo motiva y dice a su pueblo, debido a las victorias que había tenido, similares a la de David en otro tiempo, con otras personas, pero el mismo diablo. Hermano, nosotros no estamos viviendo en los tiempos de Pablo, pero Dios es el mismo de ayer y de hoy. Los ataques de Pablo eran diferentes y de diferente forma, pero el mismo diablo. Entonces nosotros tenemos que determinar, ¿qué voy a pensar ante esta situación? ¿Cómo voy a determinar? Y Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que yo debo de pensar firmeza, debo de pensar destreza, debo de pensar, hermano, que me debo de mantener en la línea de Dios. No sé cuántos de ustedes han tomado, yo lo aprendí cuando era un adolescente de 16, 17 años, en mi temprana juventud, el estar firme. Cuando eran los desfiles del 15 de septiembre, yo estaba en el ejército, en la Fuerza Aérea. Y recuerdo que por mi estatura y la delgadez de mi cuerpo me nombraron abanderado. Y era algo que era parte de la escolta de honor del escuadrón de paracaidismo. Pero era un castigo de poder concentrarse. Y sobre todo cuando íbamos a ir al salón azul, que le llaman la Asamblea Legislativa, donde iba a llegar el señor presidente y había que maniobrar y hacer todo con nitidez en unas escaleras, tanto para ascender como para descender. Pero luego que se presentaba la fanfarria de la banda de guerra y tenía uno que estar con el pabellón y de estar firme, y ahí, hermano, con moscas y con el calor y todo y el sudor cayéndole a uno, y uno tenía que estar firme porque había un clase de disciplina observándolo a uno, que usted no tenía que poder mover nada y con el fusil presente ahí, tieso completamente, como que si era una estatua. Pero donde tuve la mayor prueba fue en un parque llamado el Parque Libertad, donde estaba la escolta de la escuela militar, la escolta de la Fuerza Aérea, la escolta de los comandos, la escolta de los diferentes cuerpos de seguridad y los cuarteles. Y aquella gran línea, el presidente tenía que pasar en medio de todo eso. Y entonces el presidente venía lejos con su gabinete, pero mientras estaba pasando eso, uno estaba firme ahí en aquel gran calor y las moscas ahí, y uno no tenía ni que pispillar los ojos. Y habían unas muchachas bien terribles. Y esas muchachas se le acercaban a uno por el oído y le decían: qué guapo estás, papá. Yo sabía que era cierto, ¿verdad? Pero no me podía mover. Hermano,
En el ejército de Dios se debe de mantener uno firme, con convicción, con firmeza, porque van a venir ataques de diferente índole. Va a venir persecución como la que está sintiendo parejo, pues, en todos los estados. Y como dijo, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo a los Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Nos vamos a acabar? ¿Nos vamos a eliminar? ¿Nos van a quitar la fe? ¿Va a desaparecer el evangelio? No, Señor. Por eso dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Párese bien, atento a la palabra del Señor. Y luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No quiere Dios, hermano, que tengamos un corazón robótico, ni que llamarnos invencibles, sino dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y dice que a cada uno nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A cada uno. Hay una salida, hermanos. Amados que están ahí en sus hogares, hay una salida para cada uno de nosotros. Hay una salida. No sabemos qué es lo que Dios quiere. No lo entendemos. Pero el plan de Dios es perfecto. Y si somos hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a que vengan las circunstancias que tenga que venir y nosotros estar firmes. Alguien dirá, pero yo no me quiero ir. Bueno, es algo muy personal, pero el mensaje es a que tengamos convicción en la palabra, porque tenemos que estar dispuestos a lo que Dios diga. Imagínense, dice en los evangelios que Dios llamó a los suyos y los envió de dos en dos. Y les dijo, no lleven doble túnica, no lleven nada en su alforja, vayan con lo que están. Imagine que Dios dijera, hermanos, a cada uno de nosotros, vaya fulanito, menganito, sutanito, pónganse de pie, ustedes van para su país de orígenes. No lleven las maletas, las cucarachas que tienen aquí. Váyanse así como están. No, Señor, es que mire que, claro, es algo que nos golpearía mucho. Algo que diríamos a pensar un montón de cosas. Pero hermano, al tener la convicción de Dios, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que puedo tener crítica con estas palabras. Sí, porque puedo estar quizás diciendo bajo la lupa de otra forma. Pero aún con todo lo que podamos ser y tener, hermano, la última palabra la tiene el Señor. La tiene el Señor. Porque no nos va a mover Dios para ningún lugar más que para el cielo. Porque ¿quién está seguro de los que estamos aquí o los que nos están viendo que vamos a vivir mañana? Nadie. El día viernes por la tarde pasé a comprar unos vegetales aquí en una tienda y de repente cayó una señora. De un solo plomazo se fue al suelo. Y cuando llegaron los paramédicos dijo que había sufrido un shock debido al frío. Y dijeron todos, pues la señora andaba súper abrigada. Sí, pero por la edad no pudo soportar lo tremendo del frío. Así que hermanos, por la edad, por las circunstancias, por las razones que sea, nosotros tenemos que saber que estamos en las benditas y santas manos de nuestro Dios. Terminando los versículos que tomamos en el Salmo 27, dice la Escritura, versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Dios nos va a dar la victoria frente a nuestros enemigos que nos rodean.
y la actitud, la acción, como dijo David, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios nos va a dar la victoria. Como que los vi un poco afligidos, que les dije si Dios viniera y nos pusiera de pie y cada quien va, ¿verdad? No, Dios conoce nuestro nivel de fe. Dios conoce el propósito. Dios sabe que tenemos hijos. Dios sabe, hermano, todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos que ser fieles a Dios? ¿Por qué tenemos que tener convicción en la forma que David dijo en este salmo, en estos 6 versículos que hemos leído? Yo quiero, y es el anhelo, que todos ustedes y todos los que le creemos a Dios tengamos este anhelo para terminar como terminó David. En el Salmo 37, versículo 25. Yo ya casi estoy llegando ahí, por no decir ya llegué. Dice Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa debe de ser nuestra convicción. Yo vine bastante joven en mis primeros 20 años de vida. Vine al evangelio y he visto muchas cosas y he visto muchos casos. Gente que Dios le dio talento, le dio dones para cantar, para predicar, para tocar un instrumento, para muchas cosas bonitas, pero no perseveraron, no llegaron a viejo. Unos ya se murieron, otros, hermanos, están amargados. Pero yo quiero terminar y quiero invitarles a ustedes a que anhelemos esto que logró David. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado. No hay nadie que haya dado lo que haya tenido que dar por servir al Señor. Yo entiendo el sacrificio de cada uno de ustedes, hermano, para ir a visitar esos grupos. Yo entiendo el trabajo de los anfitriones, el trabajo de los líderes de grupo. Por eso tenemos que unirnos y motivarlos y consolarlos y tener una amistad con cada uno de ellos. Hemos tenido ese cuidado de que el supervisor no se cargue con muchos líderes, sino que pueda tener 4 o 3, pero que tengamos la oportunidad de tomarnos un café, de comernos un pedazo de semita, comernos unos tamales. Esa es la armonía, la coinonía que tenemos que buscar, hermano. Porque cuando vengan los años, ya le dije, yo ya llegué ahí, pero quiero sentir que cada uno de ustedes tengan también esa satisfacción, los que están más jóvenes, que hemos estado, hermano, delante del Señor sirviéndole y que nunca hemos sido desamparados y que la descendencia nuestra y de los que hemos amado y servido al Señor no han padecido de alimento ni de vestido. A veces, ya en el periodo de abuelo, los nietos me dicen algunas cosas. Uno de ellos me dijo un día: abuelo, yo quiero tener lo que Dios te ha dado. Y le digo yo: ¿cómo? Sí, porque nos compras pan, nos compras pollo y yo quiero tener para darle a mis nietos, pero yo no quiero ser viejo, me dijo. Y le digo yo: hermano, es difícil darle una respuesta hacia un niño, pero a ustedes se los digo: preparémonos, dejemos un legado. Y así como terminó David, me gusta también cómo terminó Job. En el capítulo 42, versículo 12 del libro de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Eso quiero yo.
Que Dios bendiga mi estado más que el primero. Hermanos, siervos del Señor, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia. Hermanos que están ahí atrás de esa pantalla, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su esposa, que Dios bendiga sus hijos, que Dios bendiga su familia. Porque no he visto justo desamparado, dice la Escritura. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Tomamos a bien hacer la invitación de cada uno de ustedes, hermanos, como columna frontal del equipo del Ministerio de Conexión. Nosotros somos los llamados a impulsar en cada grupo de conexión, llamar a los anfitriones, llamar a nuestros líderes, cuidar de ellos, no como teniendo señorío, dice Pedro en la primera carta, capítulo 5, sino porque es la grey del Señor. Es la grey del Señor. Aleluya. Quiero dedicar este versículo para todo el liderazgo de la iglesia, para todos los maestros, para todos los predicadores, para todos los anfitriones. En Isaías 49, versículo 15, versículo y 16. El Señor pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dios está preguntando. Y él responde: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Agarremos esa promesa. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Nuestro nombre está frente a Él. Y luego dice: delante de mí están siempre tus muros. Delante de Él estamos. Sigamos adelante. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.